Javier Milei es un charlatán neoliberal que engañó a los argentinos. Aunque el presidente de Argentina, Javier Milei, se hace llamar liberal, libertario, seguidor de la escuela austriaca, en realidad es un neoliberal porque el liberal libertario viene del liberalismo, el cual busca la justicia social mediante el laissez-faire o dejar hacer de Adam Smith, que a estas alturas ya está más que comprobado que eso de que el mercado se regula solo y la mano invisible del mercado son una estafa, porque está más que comprobado que el mercado no se regula solo. Además, el liberal libertario se opone a los derechos sociales, pues dicen que son una amenaza contra la libertad individual, lo cual lógicamente es una charlatanería. Además, Javier Milei demuestra también que es un charlatán cuando niega la existencia del neoliberalismo como un juego de palabras. Pues hay una grabación de él allí en YouTube donde dice que no existe el neoliberalismo porque solo hay una libertad. Según él, no hay nueva o vieja libertad. Pero con este simple juego de palabras, Javier Milei quiere negar la existencia del neoliberalismo, lo cual evidentemente sí existe. Está plenamente acreditado y estudiado el neoliberalismo y hasta premios Nobel de Economía lo mencionan. Pero no es de gratis que Javier Milei quiere negar la existencia del neoliberalismo, pues sabe que el neoliberalismo está desprestigiado y sabe que tiene una mala prensa, pues se le conocía como el capitalismo salvaje. Además, Javier Milei es un charlatán porque, aunque se haga llamar liberal libertario, en realidad es un neoliberal. Todo lo que está haciendo en su gobierno es una versión actualizada del liberalismo, que viene siendo el neoliberalismo que surgió en los años 70 y 80 y que Milton Friedman, que es el padre de los neoliberales, popularizó en la Universidad de Chicago, donde ahí, por ejemplo, educó a estudiantes de Latinoamérica como los chilenos y que luego fueron a aplicar el neoliberalismo en sus respectivos países, como los Chicago Boys, en Chile en la dictadura de Pinochet. Entonces, como Javier Milei sabe que el neoliberalismo está desprestigiado y que incluso el liberalismo de Adam Smith quedó desprestigiado, pues causó la Gran Depresión de 1929 de Estados Unidos, crisis que fue resuelta con el capitalismo de estado de bienestar de Keynes, pues aún a sabiendas de que el liberalismo
y todo lo que se derive de él, por ejemplo, el libertario o el neoliberalismo, ya están desprestigiados desde hace mucho tiempo, desde hace casi 100 años con la Gran Depresión de 1929 de Estados Unidos. Pero como las élites financieras no pierden oportunidad para introducir nuevamente el liberalismo, pues no les gusta y no les conviene las regulaciones estatales, ni les conviene ni les gusta a los empresarios ultra ricos del mundo. No estoy hablando de cualquier empresario, estoy hablando de los empresarios ultra ricos, de las élites financieras. No les gusta la intervención estatal. Entonces, a pesar de que Javier Milei sabe que ya son corrientes económicas desprestigiadas, las sigue aplicando en Argentina. Y como antes, como sucedió en la Gran Depresión de 1929 en Estados Unidos, y posteriormente con el neoliberalismo, siempre derivó en crisis como la de 2008 en Estados Unidos, las de 1995 en México con Ernesto Zedillo, las de el efecto tango en Argentina, de los tigres asiáticos, la de Menem, la de la Rúa, la de Macri. Igual, todo lo que está haciendo Javier Milei va a terminar tarde o temprano en una crisis. Y también Javier Milei demuestra que es un charlatán cuando promete que Argentina en unas cuantas décadas va a ser una potencia económica, a sabiendas de que eso no va a suceder. Porque, por ejemplo, también en México los neoliberales del PRI y el PAN prometieron el primer mundo. Así Javier Milei está prometiendo que Argentina va a ser una potencia económica en unas cuantas décadas, pero eso no va a suceder. Va a terminar en crisis tarde o temprano, puesto que el neoliberalismo se sostiene con inversiones extranjeras, con capitales golondrinos que en un principio generan la entrada de dólares, pero también cuando esos capitales deciden salir de un país, es cuando Argentina no va a poder pagar las deudas de miles de millones de dólares que Javier Milei está contrayendo con el Fondo Monetario Internacional. Y cuando se quede sin dinero para pagar esas deudas, va a estallar una crisis como sucedió con Menem, con De la Rúa, con Macri, con Videla. Entonces, el neoliberalismo siempre termina en fracaso. En México, con el PRI, también sucedió una crisis neoliberal y los gobiernos del PRI y el PAN aplicaron el modelo neoliberal en México, que solo produjo mayor pobreza, mayor desigualdad, y ahora es considerado una estafa a los ciudadanos. De hecho, el neoliberalismo ya es aceptado entre los economistas a nivel mundial, que es un fracaso comprobado. Y Javier Milei obviamente lo sabe, pero por eso no dice que su modelo es neoliberal, porque evitan esa palabra y ahora sustituyen la palabra neoliberalismo con los términos liberal, libertario. Y así, toda la ultraderecha y la derecha neoliberal que ha conquistado triunfos en América Latina recientemente, como Cast en Chile, como Bolsonaro en Brasil, como Fujimori, la hija de Alberto Fujimori de Perú, que era otro neoliberal, Noboa en Ecuador, Rodrigo Paz en Bolivia. Entonces, toda esa
ultraderecha neoliberal está volviendo a aplicar el neoliberalismo que se aplicó en América Latina en los años 90 y que desembocaron siempre en crisis, pero lo hacen a sabiendas de que es un modelo fracasado comprobado porque beneficia a los ultra ricos y por eso las élites financieras siempre promueven la implementación del neoliberalismo. Porque, por ejemplo, los dogmas neoliberales son bajar impuestos a los ultra ricos, que es lo que más les conviene y buscan, privatización de las empresas estatales, que van a parar a unos cuantos empresarios ultra ricos que son las que los pueden comprar y con ello lucrar con esas empresas transferidas del sector público al sector privado, flexibilización laboral, con la cual siempre hacen reformas laborales para facilitar el despido de los trabajadores, puesto que atacan el derecho a la indemnización, es decir, recortan la indemnización por despido injustificado, por ejemplo, y así abaratan el despido de las personas. Y como todo eso es promovido por empresarios ultra ricos y las élites financieras, pues a ellos les conviene mucho que sea más fácil despedir a los trabajadores. Y así, todo lo que es el modelo neoliberal está al servicio de las élites financieras de los empresarios ultra ricos del mundo. Y, por ejemplo, todo esto también está siendo apoyado por Juan Rayo y Axel Kaiser, que se hacen propaganda del neoliberalismo mediante videos en YouTube, donde también con charlatanería promueven el neoliberalismo. Es por ello que las élites financieras, por ejemplo, en un documental que se llama Trabajo Confidencial, que está en YouTube, demuestran cómo las élites financieras siguen pagando miles de dólares a catedráticos de universidades estadounidenses como de Harvard, de Yale, Chicago, etcétera, para que a cambio de ese dinero se sigan pronunciando en clases a favor del neoliberalismo, adoctrinando así a estudiantes de América Latina, por ejemplo, que van a estudiar a esas universidades de Estados Unidos, para que los eduquen y adoctrinen en el neoliberalismo. Cuando regresen a sus países, pongan esos conocimientos al servicio de Estados Unidos y no, por ejemplo, de México. En México también, por ejemplo, está sonando que Ricardo Salinas Pliego quiere o pretende lanzarse como candidato a la presidencia en la próxima elección presidencial. Y obviamente él, como empresario ultra rico, es partidario del neoliberalismo, como lo era Xochitl Gálvez. Así que, en caso de ganar, por ejemplo, pondría en práctica el neoliberalismo para beneficiar a los ultra ricos, atacar los derechos de los trabajadores, aumentar los precios en los servicios públicos, etcétera.
Pero hay mucha gente que ingenuamente repite lo que le dicen en las redes sociales, de que como Ricardo Salinas Pliego es ultra rico, no robaría. Pero para empezar, él, él no ha terminado de pagar sus impuestos y obviamente en caso de ganar, se condonaría sus impuestos como hizo Donald Trump en Estados Unidos. Es por eso que se está metiendo a la política Ricardo Salinas Pliego. Y hay gente que ni entiende, ni investiga, ni analiza lo que representa el candidato o el partido por el que vota. Por ejemplo, en México, el partido neoliberal por excelencia es el partido Acción Nacional, que nació para oponerse a las políticas sociales de Lázaro Cárdenas y los derechos a los trabajadores que les dio Lázaro Cárdenas, como la reducción en la jornada de trabajo, etcétera. Por eso surgió el PAN, porque a los empresarios ultra ricos de México en ese entonces no les convenía todos los derechos sociales que le estaba dando Lázaro Cárdenas a los trabajadores de México y fundaron el Partido Acción Nacional para oponerse a esas políticas porque obviamente ni les convenían ni les veían con buenos ojos. Entonces, el charlatán Javier Milei engañó a los argentinos que no supieron reconocer en sus propuestas el neoliberalismo, a pesar de que ya han padecido los argentinos periodos neoliberales anteriormente, como el de Videla en los años 70 en la dictadura, la de Menem, la de la Rúa y la de Macri, que también terminaron en crisis. Y es así como Javier Milei les está volviendo a aplicar el neoliberalismo y con su charlatanería de viva la libertad carajo, engañó a los argentinos que no supieron distinguir también que cuando Javier Milei dice viva la libertad carajo, no se refiere a las libertades físicas, algo de lo cual ya gozaban los argentinos anteriormente, pues hace décadas que viven en democracia, sino se refiere a la libertad económica, la libertad de mercado que los empresarios ultra ricos quieren siempre para poder imponer sus condiciones. Y es así que fueron engañados y son engañados hasta la fecha, igual otros países de América Latina, donde la derecha obtuvo triunfos recientemente. Cabe aclarar que yo no le creo ni a la derecha neoliberal ni a la izquierda comunista. Prefiero ser de centro, partidario del capitalismo de estado de bienestar, como existe en Europa actualmente, como existe en los países nórdicos, como Noruega, Suecia, Dinamarca, etcétera, de estado de bienestar de Keynes, que son los países que gozan con los más altos niveles de vida. Por último, para demostrar la charlatanería de Javier Milei y los liberales como Kast, Marrayo, Kaiser, etcétera, Javier Milei dice que su propósito es destruir por completo el Estado, lo cual evidentemente es una charlatanería que ni siquiera necesita demostración, afirmar el hecho de que no lo puede hacer, pues actualmente no hay otra organización política que sustituya al Estado, por lo cual solo es palabrería y argumentaciones con falacias todo lo que dice Javier Milei.
Lo malo es que hay mucha gente que no analiza todo lo que dice Javier Milei y por eso termina creyendo las francas charlatanerías de Javier Milei.